Muy buenas tardes para todos mis queridos amigos. De pronto muy buenos días para mi gente en mi tierra colombiana, en Colombia. Soy su psicólogo transpersonal, Absalón San Clemente. Y lógicamente no me podía quedar en silencio frente a la situación que estamos viviendo, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina. Mis queridos amigos, quiero que analicemos de una forma consciente la situación que estamos viviendo nosotros como seres humanos en este momento. De pronto la intención mía es aproximarnos un poco sin juzgar, sencillamente observando la situación que tenemos en América Latina, qué significa y qué es lo que está sucediendo. A ver, mis queridos amigos, yo creo que es importante observar que durante la historia nosotros llevamos muchos años usando un solo sistema, pensando que ese sistema que estamos usando logra la modificación de algún pensamiento, de alguna ideología, de algún comportamiento. Y esa metodología que hemos estado usando desde el momento en que se dio la primera invasión en América Latina de parte del mundo europeo y con la masacre de muchas personas de las culturas indígenas que existían en ese momento, se usó la fuerza, se usó la violencia, se usó la masacre, se usó la tortura, se usó la intimidación. Y luego observamos durante toda la historia que en diferentes partes del mundo se sigue usando ese sistema, la Segunda Guerra Mundial. Y uno siempre piensa, ¿será que da resultado? ¿Será que funciona utilizar la violencia? Lo último que sucedió en Hiroshima y Nagasaki fueron bombas nucleares y dejaron una secuela histórica de muertes, de masacres, de fauna, de flora, de personas, de todo, pensando de que eso era una forma de solucionar el problema de parte de fuerzas norteamericanas y con la mentalidad de que eso era un recurso muy inteligente de solucionar los problemas, la masacre y la muerte. Bueno, miremos de forma consciente todo esto, porque actualmente se sigue usando ese sistema. No sé qué le pasa a la humanidad que no observa, y los invito a que observen simplemente de forma inteligente. No ha funcionado la violencia en el planeta. No ha funcionado la violencia en el mundo para solucionar los problemas. Lo único que genera la violencia es la masacre, es la extinción de la humanidad, es la muerte y lleva un ingrediente muy importante que es la miseria. La miseria es la connotación final de un enfrentamiento, de una guerra de cualquier tipo, de cualquier índole. O sea, no funciona, no sirve, uno nomás observa que se utiliza y el resumen, el final del resumen de la violencia en grupos de guerrillas, en grupos de narcotráfico, en grupos políticos, cuando se utiliza la violencia es la miseria total. Ese es el resultado, muerte y miseria. No soluciona el problema y fuera de eso deja un registro, un dolor, un resentimiento histórico. Mis queridos amigos, ¿por qué seguimos usando lo que no funciona? ¿Por qué seguimos usando lo que no sirve en la humanidad para solucionar los problemas? Siempre se ha explicado desde la psicología transpersonal que lo que hay afuera, o sea, lo que estamos viviendo en este momento, nosotros lo hemos creado, y eso sí es cierto. Nosotros hemos creado todo lo que se está viviendo en el mundo exterior. O sea, es el resultado de lo que tenemos en nuestro interior. Si tenemos una elección de una persona que nos va a representar en el país, yo tengo que aceptar, y eso es una realidad, que yo luché por conservar, luché por solicitar ese tipo de personaje que me representa. Porque lo que tenemos afuera
es la representación de nuestro mundo interior. ¿Qué vamos a hacer? Observemos que si esa representación, ese problema o esa solución o ese representante que tengo afuera, que yo mismo lo elegí, porque cada persona que ustedes tienen allí la eligen, bien sea desde la ignorancia, normalmente es desde la ignorancia, o bien sea desde la sabiduría. Normalmente un 95% es desde la ignorancia, o sea, por el convencimiento de otros, por la asesoría de otros, con unos intereses egoicos. Siempre he hablado de que hay una egocracia en el planeta. En el planeta no hay democracia, no hay libertad de elección. La gente no está eligiendo a nadie, simplemente hay una egocracia liderada por intereses personalizados económicos. Volvemos otra vez al mundo de la ilusión. Y yo siempre he dicho que ¿qué sentido tiene vivir en la ilusión? ¿Por qué no vivimos en la realidad? Lo que tenemos afuera es simplemente la oportunidad y la grandeza que nos ofrece la divinidad de vivir en la excelencia. Afuera hay tierra abundante, hay agua abundante, hay sol abundante para todos. Desde que apareció la humanidad, voy a hacer un recuento un poco histórico. El recuento histórico es en el momento en que somos invadidos en América Latina por los españoles y luego se hace un proceso de una campaña libertadora con un hombre con unos ideales de devolverle a América Latina sus tierras y sacar a los invasores. Simón Bolívar. Simón Bolívar, cuando hace ese proceso, lo hizo lógicamente con intenciones de sacar esas personas, pero quien lo subsidiaron eran personas europeas, eran personas británicas, sumergidas, que dieron el dinero para que se hiciera el proceso, pero él luego, a la persona que le mandaron, que fue Francisco Miranda, como inspector, él lo denuncia frente a la gente española, se lo quita de encima y él sigue con el dinero, y eso quedó registrado como una secuela nociva para Europa, como traición de parte de Simón Bolívar, y luego le pasó factura, porque realmente el final de Simón Bolívar no es el final que nos ha contado. La historia toda ha sido totalmente manipulada. Él entonces hace una campaña y cuando ya saca toda esa cantidad de personas a través de más de 400 batallas, imagínense, 400 batallas durante la historia, los mismos que quedaron acompañándolo, los mismos generales que lo acompañaron en ese proceso de la campaña libertadora, al ver que se liberó todo ese terreno, esa zona, se convirtieron en lo que ahora tenemos en nuestras tierras. Se convirtieron en personas egoicas y empezaron a agredir al mismo Simón Bolívar. Y empezaron a atacarlo porque ya después de que despejaron la zona se enloquece. O sea, el ser humano ingresa en un ego por la posesión, la inconsciencia de la humanidad. El ego de la humanidad es el desastre que estamos viviendo. Entre ellos se enfrentan, entre los mismos generales empiezan a enfrentarse para repartirse. No fueron capaces de compartir entre todos. Cuando se habla de compartir, donde todos son líderes, donde todos orquestan y dirigen la administración, que es posible porque se hace en ciertos países, funciona, pero cuando ya ingresa nuestro ego, la energía de la inconsciencia, empieza la destrucción. Siempre que un personaje que tiene ese pensamiento inconsciente, la gente está en un 95% inconsciente, se transforma cuando llega al poder. Porque el ser humano, desde que no descubra lo que es el mundo de la conciencia, no podrá salir adelante. El proceso es descubrir que nosotros somos seres humanos con conciencia, no con inconsciencia. Entonces, si la elección que tú tienes en este momento, si el problema que tú tienes en este momento no te gustó, pues reconoce que tú has hecho la solicitud de ese representante y de esa administración. Desde tu ignorancia,
o de tu inconsciencia. Y de que si el país está mal es porque la humanidad por dentro está también en caos. O sea, que el cambio no se hace afuera, sino que se hace en el interior, transformando esta realidad falsa de posesión que llevamos durante la historia. No sé de dónde se ha sacado esa figura de malicia indígena, si nuestros ancestros indígenas no eran maliciosos. Es una figura que se han inventado en América Latina, más que todo en mi tierra colombiana, de creer que si yo hago daño sin que se den cuenta, soy muy vivo, soy muy inteligente. Es la gran mentira del ego y de la inconsciencia. Por eso es tan importante investigar, asesorarse, educarse, tener la administración propia, no dejar que los demás te administren a ti. Necesitamos gente sabia y consciente, pero la gente que habla de conciencia son eliminados, son exterminados, porque hay un sistema muy poderoso, grandísimo, económico, que no quiere que la gente se eduque, que no quiere que la gente despierte en conciencia, que quiere que la gente siga en la inconsciencia y en el ego, porque eso es un beneficio. O sea, los enfrentamientos, los distanciamientos, la violencia es un beneficio económico para los poderes económicos mundiales. El poder económico mundial está muy contento porque sus ejercicios de administración en todo el mundo está funcionando. Ya comenté que el modelo que se tiene como referencia está en la China y es el que se va a extender en el planeta, pero no se trata de elegir un representante de izquierda o de derecha, simplemente es un modelo que funciona, donde todo el mundo pasa a tener un nivel medio bajo, se le da simplemente lo mínimo y el Estado pasa a ingresar a administrarte la intimidad. Usando tecnología, lógicamente, que eso es lo que se está haciendo en este momento. Van a usar tecnología y la van a implantar por todas partes. Pero necesitan una reducción de población y esa reducción de población la necesitan como prioridad para poder reemplazarnos por máquinas. Esto es una cosa que yo no sé si me la van a quitar, pero de todas formas la voy a difundir por otros medios. Pero quiero que seamos conscientes, la violencia no genera sino miseria. Observen lo que hace la violencia, destrucción. Y hay gente interesada en que la violencia se dé. Hay gente interesada en que nos autoextingamos. Yo necesito que la gente haga un despertar. La única forma de transformar la realidad de afuera es cuando cambies tú y empieces a descubrirte que eres una persona que no es un robot biológico, que no es una persona manipulable. Tú no tienes por qué ser manipulable. Tú eres una persona de divinidad, una persona de conciencia, una persona que vino a cumplir una misión de cambiar lo que durante la historia se ha hecho mal. Y veo que no cambiamos, sino que seguimos repitiendo. Es muy importante comprender que ahora nadie está eligiendo a nadie, sino que hay una administración mundial que decide cuál es la política, cuál es el gobierno que se va a instalar en todo el planeta. Y ya está el referente que va a funcionar. Entonces, de nada sirve enfrentarnos. Cuando tú agredes un policía, estás agrediendo un tío. Cuando tú agredes a un guerrillero, estás agrediendo un primo. Cuando tú agredes al que sea de esas ideologías absurdas que las promueven, estás agrediéndote a sí mismo porque ese otro eres tú. La policía y el ejército, lógicamente, ¿qué está haciendo en este momento? Está simplemente enfrentándose con los mismos hermanos. Todos somos uno solo, somos hermanos. Lo que pasa es que ellos trabajan por un poder económico, por unos ingresos económicos para sostener y respaldar a los que están administrando. Pero no los podemos juzgar, sino porque todos allí están con miedo a tener hambre. Entonces, mis queridos amigos, vamos a ser muy inteligentes. ¿Cómo podemos solucionar estos problemas?
Sencillamente dejando de ser violentos, porque no funciona. Sencillamente siendo conscientes que llegará un momento en que hay oportunidades donde ustedes ya más conscientemente, no sé a quién van a elegir, buscan un representante de conciencia, de espiritualidad y de sabiduría. Pero en el momento no funciona enfrentarnos. Reconoce el error que tienes de haber elegido una persona simplemente inconscientemente o porque te lo mostraron o no sé, te lo presentaron como una persona favorable, siendo tú una persona ignorante de esa persona porque no la conocía realmente en su intimidad. Hay personas que aparecen de un momento a otro a gerenciar y no se le conoce bien su historial y aparece realmente allí puesto por los poderes económicos. Querido amigo, lo que tú estás viviendo en este momento, reconócelo, tú lo has diseñado. Entonces no te juzgues, simplemente en el momento de volver a hacer otra renovación, observa muy bien lo que vas a hacer. Pero yo les sigo insistiendo, nadie está eligiendo a nadie. Nadie está eligiendo a nadie. Simplemente la política del mundo, impartida por ciertos personajes del planeta que están administrando, se está extendiendo de norte a sur. Y ese tipo de pensamiento que se está extendiendo de norte a sur, comenzando de Estados Unidos hacia abajo, es el que se va a sostener en el planeta porque es el que necesita. La violencia le genera bienestar económico a los poderes que están administrando el planeta. Tienes que descubrirte y tienes que despertarte de la falsa ilusión y de la manipulación en el cual estás involucrado y no te has dado cuenta. Sé, y esto sí lo reconozco fielmente, que cuando uno no cumple con sus funciones básicas de nutrición, de alimentación, cuando tú no te nutres, tu cerebro funciona mal e ingresas en estado de supervivencia, con un pensamiento más arcaico, un cerebro más reptiliano. Mi querido amigo, sé que necesitamos cubrir las necesidades básicas de alimentación y de nutrición y por eso es que eso se ataca para que la persona pierda su conciencia, su química natural de cerebro y se torne violento. En la realidad hay abundancia para todos, pero en la realidad lo que hay afuera tú lo has creado y has participado por vivir un pensamiento muy olímpico, un pensamiento muy superficial, un pensamiento de dejarse administrar por otros. Yo los invito a que realmente confíen en ustedes, se eduquen independientemente porque lo que están mostrando por fuera no es real. Crean en ustedes y el mundo se está transformando donde cada cual tiene que montar su propia empresa y no depender de nadie, absolutamente de nadie. Ser consciente significa darse cuenta de que la historia que hemos vivido y que estamos viviendo en la actualidad no se puede repetir. La violencia no funciona. Cuando agredas a alguien de afuera, te estás agrediendo a sí mismo. El policía, el soldado, el militar, el hermano, el que sea, eres tú mismo. No puedes hacerte daño a sí mismo. Tienes que esperar unos momentos de reflexión y de análisis y dejar de ser manipulable. Vuelvo y digo, esto es muy triste comentarlo, pero estamos en momentos de cambio. Y todo realmente no es ni bueno ni malo, pero sí es educativo. Sí es muy educativo. De las cosas muy malas estamos aprendiendo cosas supremamente nuevas, novedosas. De las cosas muy malas que estén funcionando y que estén sucediendo en este momento, nos estamos dando cuenta de muchas cosas, de errores que hemos cometido, pero que los podemos corregir. No necesitamos destruirnos ni destruir a los demás. Necesitamos más bien parar, reflexionar, hacer un alto en el camino y corregir. Y creer en ti.
y descubrirte en el poder que eres. Eres co-creador de realidad, puedes transformar la realidad falsa que estamos viviendo. Pero para eso tienes que vivir realmente en el mundo de la conciencia, no en el mundo de la inconsciencia y de la ignorancia, sino en el mundo de la conciencia, donde no se destruye ni se mata a nadie, donde se observa y se comprende que realmente el poder lo tienes tú, no que le deleguemos el poder a las personas de afuera. En que necesitas educarte, en que necesitas investigar por iniciativa propia, en que necesitas empezar a creer en ti, en que necesitas darte cuenta de que hay suficiente tierra para alimentarnos y vivir bien, en que la violencia que han usado durante la historia y que están usando en este momento no produce sino miseria. Venimos desnudos y nos vamos desnudos. Esto es una realidad. Pero muy inteligentemente nos podemos salir de esa envoltura que nos han hecho creer que es la solución a los problemas y empezar a crear nuestra propia realidad. Alimentarnos diferentes, cultivar nuestros propios alimentos, gestionar nuestras propias empresas, educarnos. Hay muchas alternativas a través de internet para educarnos. Ya no dejar que nos eduquen los que quieren enseñarnos lo que ellos quieren, sino yo por iniciativa propia me educo, me independizo, me conozco, me respeto y respeto todo lo que existe y transformo la falsa realidad que se está viviendo en este momento. Espero que esto les sirva mucho a América Latina. Hasta luego.